Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. ¿Qué le habrá pasado a Carlos? Siempre es puntual cuando nos visita. No se preocupe, don Pedro. Algún contratiempo tuvo en el camino. Eso puede ser, papá. En cualquier momento llegará. Mientras tanto, iremos al huerto familiar con Marcela. Ay, sí, vamos, Anita. Me parece. Así aprovechan el tiempo. Cuando oigan llegar a Carlos, se vienen para el recorrido que haremos en los cafetales. Don Pedro, no he visto a Pedrito. ¿Por dónde anda? Pedrito salió temprano al pueblo. Fue a entregar banano al depósito y a traer algunos productos que necesitamos. ¡Qué bueno es cuando se tienen otros ingresos además del café! Es cierto, ingeniero. Ahora que ya emparejó la plantación de banano, la producción de racimos aumentó y nos está ayudando bastante. Lo que siempre debe de tener presente es el manejo que debe de tener las plantas de banano para que no se amacollen. De eso no se preocupe, ingeniero. En el recorrido que haremos lo verá. Don Pedro, se escucha el sonido de un carro. ¿De plano ha de ser don Carlos? Creo que sí. Por el momento no espero otras visitas. Venga, vamos a recibirlo. Señores, buenos días. Disculpen el atraso. Todo por un pinchazo en el camino. Buenos días, Carlos. Pase, por favor. Bienvenido. Don Carlos, buenos días. Por aquí le estamos haciendo el tiempo. Ustedes dicen, y empezamos con el recorrido por los cafetales. En un momento salimos, señores. Solo que venga Marcela y Anita. Están en el huerto. Por ahí vienen, don Pedro. Don Carlos, buenos días. Buenos días, don Carlos. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Buenos días. Me da mucho gusto verlas de nuevo. Ahora que ya estamos todos, ¿por dónde empezamos el recorrido, don Pedro? Aprovechando la visita de Marcela, me gustaría que viéramos los lotes que tienen sombra de banano. Me parece. Así observará que es posible producir café y a la vez tener producción de banano. Muchas gracias. En la finca tenemos plantas de banano, pero siento que limita la producción de café. Fíjate, Marcela, que antes a nosotros nos pasaba eso, pero gracias a la asesoría del ingeniero Luis, ordenamos las plantas de banano y les dimos buen manejo y ahora todo mejoró. Es cierto. En esos días hasta me dieron ganas de eliminarlas y no lo hice por consejos del ingeniero Luis. Era necesario cambiar. Las tenían desordenadas dentro del cafetal y sin manejo. Es cierto, Pedro. Recuerdo que solo las aprovechaba para comida del ganado. Así era, Carlos. En cambio ahora la aprovechamos de varias formas, como la que usted hace en su finca. Don Pedro, ¿qué uso le dan a las plantas de banano? Varios, Marcela. Lo usamos como sombra, como abono orgánico y nos ayuda bastante en la producción de fruta. Es más, cuando escasea el pasto, lo usamos como comida del ganado. Miren, ya llegamos. Aquí podrán ver nuestros cafetales con sombra de banano. En estos cafetales verá dos clases de sombra con banano. Una que está sembrada donde hay árboles de ingas y la segunda está sola. ¿A qué se deben estas diferentes formas de sombra en los cafetales? Si te fijas, Marcela, donde están solas las plantas de banano no pega el viento. Se ve bonito y ordenado. Me llama la atención que las plantas de banano tienen pocos tallos. Qué bueno que vio ese detalle. Cuando se siembran plantas de banano como sombra, se deben entresacar tallos y dejar un máximo de 3 de diferente tamaño. Es cierto, manejando de esta forma las plantas de banano, se evita el amacollamiento. Se tiene sombra en los cafetales y hay producción constante de racimos. Caminemos un poco y miramos un cafetal que tiene sombra con plantas de banano y con árboles de ingas.
la sombra de banano no afecta el desarrollo de las plantas de café. Claro que no, Marcela, siempre y cuando las plantas de banano tengan una distancia adecuada de siembra. En este caso, están sembradas a una distancia de 4 por 4 metros. Cuando se siembra sombra de ingas y de banano, ¿qué distanciamiento de siembra debe tener las plantas de banano? El distanciamiento debe ser más abierto. Aquí está a 8 por 8 metros. Así es. Y por cierto, ahí tenemos la muestra. ¿Cómo ven este cafetal? A pesar de tener 2 tipos de sombra, se ve bastante claro. Entra muy bien la luz del sol. Así debe ser para que las plantas de café produzcan. Como puede ver Marcela, cada planta de banano tiene 3 tallos de diferente tamaño. Y los árboles de sombra tienen sus ramas altas para permitir buena ventilación. Por lo visto, en mi finca empezaré a ordenar las plantas de banano y a manejar los árboles de sombra. Hágalo, Marcela. Y dentro de poco verá buenos cambios en sus cafetales. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Anita, hija de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre cómo aprovechar otros cultivos para aumentar nuestros ingresos. Así como nosotros, consulten a los técnicos de Ana Café para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Ana Café presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Amigos caficultores, bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Que tengan una excelente mañana en cualquier lugar que se encuentren. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre un tema muy importante como es la diversificación de ingresos. Pero antes vamos a ir a la primera pausa y enseguida Maynor Vázquez, técnico de Ana Café, nos ampliará este tema. Los técnicos de Ana Café están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Ana Café realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Syngenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Ana Café más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Ana Café, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades, y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Si su finca se ubica en una altura debajo de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, efectúe el descijado de las recepas hechas este año y practique un redescijado al resto de las plantaciones. Seleccione brotes robustos, sanos y bien ubicados. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio y le damos la bienvenida a Maynor Vázquez, técnico de Ana Café. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio, en el cual tenemos la oportunidad de saludar a nuestros fieles oyentes y en especial a todos los caficultores de Guatemala. Y al mismo tiempo compartimos nuestras experiencias y recomendaciones en la caficultura para que nuestros caficultores sigan ofreciendo a nuestros consumidores el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos, como ya se lo adelantamos, sobre diversas actividades para diversificar los ingresos en la finca cafetalera. Empecemos, Maynor, comentándole a nuestros amigos caficultores en qué consisten estas actividades. Daniel, estas actividades son adicionales a la producción del grano de café, las cuales generan otros ingresos aprovechando los diversos recursos que se generan con esta actividad y aprovechando también los existentes en el lugar de la plantación. Entre las actividades que se podrían considerar tenemos el aprovechamiento de los diferentes residuos que se producen en la producción de café. Realizar siembra de cultivos temporales en las calles de los surcos en los cafetales
cuando el espacio lo permita de acuerdo al desarrollo de la planta de café, o al momento de podar se pueden sembrar algunas hortalizas cuando el clima lo permite. También se pueden utilizar plantas de frutales o maderables como sombra de café o en asocio con los árboles que comúnmente se usan como sombra. También se pueden diversificar las plantaciones de café con siembras de bosques, frutales o pasturas. Otra alternativa es realizar siembra de árboles maderables en los linderos de las plantaciones de café. También en algunos lugares se puede implementar crianza de animales domésticos para producción de carne, huevos, leche o miel. Maynor, ¿y qué residuos pueden aprovecharse en una finca productora de café? En la producción de café, a través de su manejo, se generan diferentes residuos vegetales que se pueden aprovechar directamente o a través de su transformación, como el caso de la pulpa de café, las ramas, tallos al realizar las podas o los desombrados en los cafetales. También se pueden aprovechar los residuos de malezas al realizar limpias o las plantas cuando se manejan las barreras vivas o los cercos, como el caso del izote gigante o palo de agua. Estos residuos que se generan en los cafetales, ¿cómo pueden ser aprovechados por los caficultores? La mayoría de estos residuos deben pasar por un tratamiento para obtener un producto aprovechable en la finca o para su venta. En algunos casos, estos residuos se pueden utilizar directamente sin necesidad de procesarlos. Entre los productos que se pueden producir están los abonos orgánicos con el procesamiento de la pulpa del fruto de café, los rastrojos de las limpias, los residuos que se generan con la poda de los cafetos o con el manejo de cercos y desombrados que se hacen en los cafetales. El procesamiento de estos residuos se puede hacer por medio de aboneras o con la actividad de las lombrices domésticas, que se conocen como coquetas rojas, que además de producir abono orgánico sólido, produce abono líquido. Estos abonos orgánicos pueden servir para fertilizar los almácigos, fertilizar los cafetales o para otros cultivos. En muchos casos se venden. Cuando aumenta la población de lombrices, se pueden aprovechar para alimentar las aves de corral, como el caso de las gallinas, debido a que estas lombrices tienen alto contenido de proteínas. También los tallos o ramas que se generan en las podas de los desombrados se pueden aprovechar para leña, o con un tratamiento especial se podría producir carbón y en algunos casos la producción de madera. Maynor, otra alternativa para generar ingresos en la caficultura es la siembra de cultivos temporales en las calles de los surcos de los cafetales. ¿Qué son los cultivos temporales? Daniel, los cultivos temporales son aquellos que necesitan de corto tiempo para producir. Estas siembras se realizan dentro de las plantaciones de café cuando se generan espacios y condiciones de mayor cantidad de luz solar que necesitan estos cultivos para desarrollo. Por ejemplo, cuando se efectúan siembras nuevas o renovaciones de cafetales, o al realizar podas de recepa en bloques compactos y al recepar surcos totales en los cafetales. Estos cultivos temporales se siembran en las calles para evitar competencia con las plantas de café y se deben hacer en la época de lluvia para que el cultivo temporal tenga la humedad necesaria para su desarrollo y producción. También se pueden sembrar en el verano si existiera riego para proporcionar el agua requerida por estos cultivos. Amigos caficultores, vamos a la segunda pausa, pero quédense con nosotros que al volver de la misma vamos a seguir conversando con Maynor Vázquez sobre la diversificación de ingresos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Syngenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala.
Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra debajo de los 3.500 pies sobre el nivel del mar en los lotes productores de semilla, seleccione las plantas donde recolectará el fruto de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Estos frutos deben estar en su plena madurez fisiológica y no tener más del 5% de fruto vano. Gracias por continuar con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿qué cultivos temporales pueden sembrarse dentro de los cafetales? El cultivo a sembrar va a depender del clima donde se encuentra la plantación de café, debido a que cada lugar está influenciado por la altitud y ubicación del lugar. En siembras nuevas y en cafetales podados, se han tenido buenos resultados con la siembra de estos cultivos temporales, como el caso de hortalizas, frijol, tomate, chile, pimiento, maíz y otros cultivos. En estos casos, los requerimientos climáticos del cultivo temporal deben ser acorde a las condiciones climáticas del lugar de la plantación de café. Con la siembra de estos cultivos temporales, se producen alimentos y con su venta se generan ingresos. Además, se evita el crecimiento de malezas en las calles de los surcos en los cafetales. Maynor, otra forma para generar ingresos es la siembra de plantas frutales o árboles maderables como sombra de café o en asocio con los árboles que cumplen esta función. ¿Cómo se implementa esta actividad? Esta es una de las actividades que se realiza en muchos cafetales. En algunos casos se han aprovechado los árboles del bosque con un entresaque o raleo de los mismos antes de la siembra de café. Y en otros casos se han sembrado plantas de frutales o de árboles maderables. El uso de estas plantas o árboles pueden funcionar como sombra única o en asocio con los árboles que comúnmente se usan de sombra en los cafetales, como son las ingas o los árboles de gravilea. En estos casos, también el requerimiento climático de las plantas productoras de frutas o de árboles maderables debe ser acorde a la condición climática de la ubicación del cafetal. ¿Y qué manejo se le deben de dar a las plantas de frutales o árboles maderables dentro de un cafetal? El manejo va a depender del propósito de su aprovechamiento. ¿Qué podría ser la fruta? Puede ser madera o puede ser leña o carbón. Y va a depender de la función que tendría dentro del cafetal, como sombra única o en asocio con otros árboles. Cuando se utiliza la sombra de plantas frutales como el banano, el plátano, aguacate, la nuez de macadamia o la pacaya, se debe considerar el espacio que ocupa cada una de estas especies con el propósito de calcular su distanciamiento de siembra, para no afectar el desarrollo de las plantas de café, que al final afectaría la producción de los frutos, tanto de café como del frutal sembrado. En el caso de árboles maderables, como los pinos, cipreses, palo blanco, torrelianas, cedro o cedro de la India, además de considerar el distanciamiento de siembra para minimizar la competencia, a estos árboles se les debe eliminar las ramas de la parte baja durante su crecimiento, con el propósito de formarles buen tallo o fuste para producción de madera y que la copa sirva de sombra para el café. Al realizar la siembra de estas plantas frutales o árboles maderables en asocio con la siembra de café, se debe hacer una buena observación de campo para evitar la siembra muy cerrada que pueda limitar su desarrollo y el de las plantas de café. Maynor, con la siembra de estas plantas dentro de los cafetales, ¿qué experiencias se tienen? Daniel, la sombra en las plantaciones de café se genera por la siembra de árboles del género Ingas, como el chalum, el cushim, la guava, el cuje, el caspirol o la paterna. Y en las regiones cafetaleras, que son afectadas por el exceso de frío, se siembran árboles de gravilea. Por lo tanto, los buenos resultados dependerán de la naturaleza de las plantas que se siembran en asocio y a su manejo. En la sombra de los cafetales, uno de los asocios más comunes es la siembra de árboles de ingas con plantas de banano o plátano, pero se debe evitar que estas plantas
amacollen con el desarrollo de muchos tallos debido a que ocuparán mucho espacio y obstaculizarán el desarrollo de las plantas de café, por lo cual se deben realizar entresaques de estos tallos para mantener un máximo de 3 tallos por planta de banano o de plátano. Además, se deben manejar los árboles de ingas, eliminando las ramas bajas con el propósito de permitir ventilación y penetración de luz para no afectar el desarrollo de plantas y la producción de los frutos de café. Con este asocio se logra la producción de los granos de café y racimos de banano o de plátano, y se adiciona materia orgánica a los suelos con los tallos de estas plantas cuando se cosechan los racimos. Otros frutales que se utilizan como asocio en la sombra de los cafetales son la planta de aguacate o la nuez de macadamia, y los árboles de madera como la torreliana, el mundani o cedro de la India, el pino, el palo blanco, la baraja, el encino y las especies maderables propias de la región. Estas plantas, en algunos casos, las utilizan como sombra exclusiva de los cafetales. Las plantas o árboles que se usan como sombra de los cafetales deben mantener sus hojas en el verano y que tengan buena regeneración después del desombrado, para que cumplan con sus funciones de regular la entrada de luz, mantener la humedad y la temperatura en el suelo. Otra de las formas de generar ingresos en una finca cafetalera es la diversificación de cultivos. ¿En qué consiste esta actividad, Maynor? Consiste en la siembra de otros cultivos en forma independiente a las plantaciones de café. La elección del cultivo a sembrar se hace de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, como la topografía y la calidad del suelo. También se debe considerar las oportunidades de mercado de los productos que se generan del nuevo cultivo, como también hay que tomar muy en cuenta la capacidad de inversión del caficultor. Entre los cultivos que los caficultores pueden sembrar para diversificar la actividad cafetalera están los bosques maderables para la producción de madera, leña, carbón, acerrín y de materia orgánica, sembrando las especies de pino, palo blanco, cedro, ciprés, encinos, alisos y otros cultivos. También puede considerar la siembra de las diferentes variedades de bambú, por la diversidad de usos que tiene en la construcción de infraestructura y de muebles. En la diversificación de cultivos, se puede considerar cultivos que generen ingresos con la venta de la fruta y de los productos propios del cultivo, como el caso del hule, la palma africana, el aguacate, la nuez de macadamia, los cítricos, el banano, el plátano, la pacaya, la piña, plantas medicinales o caña de azúcar para la producción de panela. Es importante en la diversificación evitar la siembra de otros cultivos dentro del cafetal. Si no se tiene una planificación adecuada, que podría estorbar el potencial en la producción de las plantas de café y del cultivo que se está diversificando. Por lo que se recomienda que antes de sembrar cualquier cultivo para diversificar, se planifique muy bien esta actividad. Gracias, Maynor. Vamos a ir a la última pausa en el programa de hoy aquí en el Cafetal Radio. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Syngenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Amigo caficultor, es el momento de planificar la cosecha. Repare rancherías, caminos, tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales que posee. Revise las reparaciones de maquinaria y equipo del beneficiado húmedo. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos conversando hoy con Maynor Vázquez sobre la diversificación de ingresos.
Maynor, ¿cómo se realiza la siembra de árboles maderables en los linderos de las plantaciones de café? La siembra de estos árboles se puede hacer en los linderos de los cafetales o a las orillas de los caminos internos de la finca. Esta es una de las prácticas que se ha realizado por muchos años, donde muchas fincas ya cuentan con árboles que les generan ingresos en la producción de madera, leña, carbón o de otros productos que se generan en su aprovechamiento. Además, la siembra de estos árboles puede funcionar como cortina rompevientos. Eso sí, se debe tener el cuidado de sembrarlos con distanciamientos adecuados para evitar la competencia con las plantas de café y que proyecten mucha sombra, que afecten la producción de los frutos de café. Entre las especies que se pueden sembrar está el pino, el palo blanco, cedro, ciprés, el aliso, los encinos y el copalchí. La crianza de animales domésticos es otra forma de generar ingresos, Maynor. ¿Cómo se realiza esta otra actividad? En las fincas cafetaleras también se da la oportunidad de tener crianza de gallinas, de ganado bovino o equino, de cerdos, peligüeyes, conejos o abejas. Y donde existe el recurso agua, se puede tener la crianza de peces. Con esta crianza se obtiene la producción de huevos, carne, leche o diferentes productos de las abejas como la miel, polen, jalea real y cera. También con la transformación de la leche y la carne se pueden generar valores agregados, por ejemplo, elaboración de quesos, crema, requesón, embutidos o el aprovechamiento de las pieles. Además, con los excrementos de las aves de corral o el estiércol del ganado, cerdos y otros residuos, se puede producir abonos orgánicos para uso en la finca o para la venta. Maynor, para ir finalizando con el programa de hoy, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores? Una buena recomendación para nuestros amigos caficultores es que identifiquen los diversos recursos existentes en la finca para su aprovechamiento o debida transformación que permita un valor agregado en su uso o para la venta. Por ejemplo, la producción de café tostado y molido, la producción de abono orgánico o de alimentos para la crianza de animales. Es necesario, al momento de implementar la siembra de un nuevo cultivo, considerar la topografía del terreno, el tipo de suelo y condiciones climáticas del lugar. Cuando se siembren árboles frutales como sombra, se debe respetar el espacio de la planta de café para evitar la competencia que afecte la producción de los frutos de café y de la planta de sombra. Y recuerde que cualquier actividad adicional a la producción de café que genere ingresos le permite aumentar la rentabilidad en la finca cafetalera. Amigos caficultores, al diversificar sus actividades en las plantaciones de café con el propósito de generar ingresos adicionales, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará apoyando. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy y ya sabe que nos puede escuchar en esta emisora los martes y jueves a las 5 de la mañana. Por cierto, le cuento que la otra semana el tema es la producción de abonos orgánicos. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que tenga un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.